Les agradecemos que se acomoden en sus puestos, bueno, cojan el cafecito, que eso es muy importante, para poder sobrevivir a la tarde. ¿Ah? A Sandra le tocó bailar con la más fea. O sea, nos tiene que mantener despiertos ahora. Bueno, entonces vamos a seguir sobre este tema de paisajes sostenibles. Sandra nos va a contar la experiencia, digamos, a la escala de finca, de la certificación de sostenibilidad que ha trabajado NaturaCert, una de las certificaciones de sostenibilidad, porque trabaja con varios esquemas y ya ella nos va a contar. Entonces, los dejo con Sandra Restrepo, directora ejecutiva de NaturaCert. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo creo que no me voy a extender mucho. Me regalan el aparato. Bueno, yo les voy a contar. De acá se pasa y de acá se señala. Ah, ya. Bueno, les voy a contar. Hace rato que en el mundo se vienen haciendo unos esfuerzos que se ha asumido como una estrategia de, yo creería, como de crisis. ¿Qué hacemos con esto? Natura ya lleva 10 años haciéndolo, les voy a contar más o menos qué es NaturaCert rápidamente y les voy a contar cuál ha sido la experiencia y qué es lo que estamos haciendo en Colombia en este momento en ese tema. NaturaCert es una organización sin ánimo de lucro, no me gusta decir fundación mucho porque realmente nosotros trabajamos por servicios, no somos sujetos de donaciones y digamos que hacemos todo lo que hacemos, estamos trabajando. Pero lo más importante es ¿qué es lo que hacemos? El tema es promover la conservación y promovemos la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad a través de la certificación y verificación que termina siendo una estrategia de conservación de alguna forma medio obligada que llega a algunos sectores. De estándares nacionales e internacionales para el fortalecimiento y competitividad de sus clientes con criterios de sostenibilidad. NaturaCert trabaja, bueno, les voy a contar en qué hacemos un montón de cosas. Nosotros tenemos dos áreas de trabajo, una es certificación, la otra es verificación y es muy importante, somos una iniciativa de la Fundación Natura. Inicialmente lo que se hacía era hacer las auditorías de certificación de este sello, pero certificado a otro organismo. Eso lo hacían Fundación Natura. Cuando decidieron que iban a hacer el estándar, a entrarlo en un esquema de ISO, la Fundación decidió hacer una organización independiente para garantizar la independencia, transparencia y la imparcialidad en la toma de decisiones. Entonces creó a NaturaCert, además porque se venían un montón de cosas, turismo sostenible, todo el tema hay algunos temas de minería sostenible también, el tema y de los bonos, obviamente, todo el tema de MDLs, certificación forestal. Entonces dijeron, bueno, realmente la certificación termina siendo, Elsa Matilde me parece que es muy visionaria, el tema de certificación termina siendo una herramienta para lograr un objetivo y pues hay que estar ahí y crearon una NaturaCert. Entonces el trabajo original fue entonces hacer las auditorías de una certificación que se llama Rainforest Alliance Certified. Este sello y esta norma son de la Red de Agricultura Sostenible y en este momento hacemos certificación de norma de agricultura y ganadería. Hay norma de agricultura en este instante, hay norma de ganadería sostenible, hay norma para grupos que el tema de economía de escalas es muy importante y hay norma de cadena de custodia, que es una norma más nueva y que tiene que ver con el tema de trazabilidad del producto que sale certificado. En ese momento también, entonces, bueno, mirando, lo primero que hacíamos era eso y mirando una estrategia de crecer en el tema de certificaciones de atención al cliente, porque además a los clientes también los atomizan 1000 certificaciones, entonces empezamos a trabajar en qué podíamos hacer con otros sellos y otras certificaciones y la primera que cuajó, la primera que se cristalizó fue el estándar Flor Verde Sustainable Flowers. Este estándar tiene aproximadamente, hicimos un reconocimiento mutuo entre los dos estándares,
es como somos parecidos y en qué somos parecidos, pero no hay ninguna homologación ni nada. Lo que logramos es decir, aproximadamente el 90% de los estándares son similares y con un documento el cliente podría responder o cumplir para los dos estándares, pero hay un 10% que no es igual y que responde como al hecho de por qué salió el estándar, por qué salió la iniciativa como iniciativa. Me van a perdonar, creo que me han oído todo el día tosiendo. Entonces, logramos hacer en una sola auditoría verificar todos los criterios, tanto de Flor Verde como de la RAS, y al final se hace el ejercicio para emitir 2 certificaciones. Esta auditoría ya la estamos haciendo conjunta, para los clientes se aliviana el trabajo de recibir auditorías y pues se respeta la ideología de cada estándar. En el tema de verificaciones, bueno, ahora estamos aplicando a otros estándares de sostenibilidad que se llaman RSPO, que es la mesa redonda sostenible de aceite de palma. Estamos aplicando con ASI, ya mandamos los documentos. Próximamente, ojalá ofrezcamos el servicio. Y estamos también haciendo, hoy nos acaba de llegar la carta de organismo de certificación de UTZ en provisionalidad hasta que cambie el estándar y hagamos la capacitación. Pero ya eso se cristalizó, hoy llegó la carta. Entonces seguimos trabajando en esa línea. También hacemos una certificación que se llama Mar Viva, que es una certificación de pesca sostenible, que está haciendo una fundación que se llama Mar Viva, que trabaja en Costa Rica, Panamá y Colombia, y que trabaja específicamente con los restaurantes para evitar el consumo de especies en vía de extinción. Entonces, ahí hay un actor muy importante que es WOC, que es el que ha trabajado mucho tiempo con el tema, y pues estamos cristalizando ya las certificaciones para otros restaurantes. En el tema de verificación, que es un tema, sigue siendo muy importante y es muy impactante en volumen, en cantidad de población a la que uno puede, que se puede impactar con el estándar, pero no es tan riguroso como el de certificación. En verificación hacemos toda la verificación de los proveedores de Nespresso, que son criterios de calidad, digamos de calidad de post cosecha de producto, pero el productor tiene que ir yendo a cumplir unos criterios básicos de sostenibilidad, no contaminación de aguas, y ahorita les voy a contar, digamos que cómo impacta un poco más los esquemas de certificación. También hacemos la verificación, somos verificadores del programa Café Practice, que son los proveedores de Starbucks, y ahorita están hablando, Roberto tocó el tema de la extracción de productos de la biodiversidad no maderables. Nosotros somos organismo verificador de UEBT, que es un estándar de verificación que trabaja precisamente en verificar productos de la biodiversidad, productos no maderables de la biodiversidad, que van a las cadenas de cosméticos y farmacéutica, pero pues que no sé si es una falta de promoción o es que en Colombia no se hace mucho, pero no es muy fuerte. En temas de certificación de fincas, que es lo que más, digamos, lo que más hacemos, realmente en Nespresso son 42.000 fincas impactadas de café, de las cuales 14.000 están en Nariño y 13.000 están en Cauca, fincas de menos de 1 hectárea por productor, pero que tienen un impacto cuando se suman, y ahí es donde uno empieza a mirar otros tipos de impactos a nivel de paisaje, porque cuando ya se suman todas esas 42.000 fincas haciendo algunos criterios de sostenibilidad, pues sí empiezan a notarse los impactos. ¿Cómo estamos en este momento? En este momento, Naturacer, trabajamos en 4 commodities importantes, que son banano, café, flores y palma. El producto más antiguo que tenemos certificado es banano, seguido de café. Flores es más nuevo, de 2007, pero en términos generales, si miramos las cifras, tiene un alcance importante. Por ejemplo, en café tenemos aproximadamente el 4%, el 3.5% del área total productiva de café, y creo que ya eso es grande, porque son muchas hectáreas y digamos que el 3% que haga algunas prácticas de sostenibilidad son importantes.
Tenemos 60, otra cosa que tiene es que la norma RAS tiene un alcance de finca que es diferente. Todos los estándares tienen distintos alcances. Normalmente los estándares Global Gap, UTZ, tienen alcance solamente al producto que se cultiva. Y dependiendo de por qué nació el estándar, tiene unos criterios más enfocados. Entonces, por ejemplo, no se quiere contaminar al consumidor final con productos, con químicos muy fuertes, entonces solamente se centran en verificar lo que pasa con el cultivo. Mientras que el estándar, la norma para agricultura sostenible que otorga el sello, sí tiene como alcance toda la finca, todo, así no haya, o sea, las áreas de protección, áreas de otros cultivos, áreas que están arrendadas, son susceptibles de certificación, de auditoría, de revisión de que cumplan con los criterios. Entonces, por eso el alcance es de finca. En banano tenemos 21.267 hectáreas de fincas totales, con 18.660 fincas en hectáreas en producción de banano y 168 productores. Estos productores se concentran en Santa Marta y Urabá, básicamente. Tenemos café, 65.000 hectáreas a nivel de finca y 34.000 en producción, 34.600 en producción, con una población total de 9.151 productores distribuidos a lo largo del país. ¿Cuáles son las zonas donde más productores tenemos certificados? Cauca, Nariño, y estos son impactados por el programa Nespresso. Y tenemos el resto, digamos, todas las zonas cafeteras del país tienen grupos certificados con nosotros. En flores, este es digamos, un programa, es un sector muy empresarial, muy productivo, que en el pasado tuvo una crisis fuerte en temas de responsabilidad social y ambiental, pero hace muchos años, y ellos hace muchos años están trabajando en el tema, y en este momento hay 4.277 hectáreas totales certificadas, con 2.530 hectáreas en producción, pero quiero hacer pues como la anotación de que esas 2.530 hectáreas son bajo invernadero, y aún así tienen que hacer todas las prácticas sostenibles, ambientales, no contaminación de aguas, etcétera. Y es un sector muy, digamos, muy organizado, muy profesional, que impacta socialmente. O sea, mientras nosotros tenemos 2.500 hectáreas certificadas, esa población que trabaja en esas 2.500 hectáreas puede alcanzar los 10.000 trabajadores, mientras que en Palma tenemos 4.335 hectáreas en producción con 100 trabajadores. Entonces, digamos que el impacto social y ambiental que puede generar el cultivo de flores también es muy grande, pero son muy responsables. ¿Cómo se acerca un estándar de finca al tema de, dejé mi pastelito por allí, del SPS? Una de las cosas es que nosotros, ya estos esquemas de certificación, estos criterios de certificación habían abordado 3 puntos importantes, que son todo el tema ambiental, algunos esquemas de certificación más fuertes que otros, habían abordado todo el tema social. En general tienen una base, aunque por ejemplo FLO tiene una base más fuerte de algunas cosas, pero todos tocan los temas. Y los temas productivos que impactan directamente el tema de calentamiento, de deforestación, sobre todo en la fertilización. Entonces, los esquemas, por ejemplo, piden análisis de suelo, que es una de las cosas que los productores no quieren hacer, pero a partir del análisis de suelo sabe cuánto nitrógeno se tiene que aplicar, y digamos que eso ya impacta positivamente el hecho que tengan que ellos disminuyen la aplicación de fertilizantes en la producción. Hay un punto que yo nunca lo había mirado hasta que estuve en este evento, y tiene que ver con que todos evitan la deforestación. Es decir, hay los estándares de, ya no recuerdo, Global Gap, no sé si Claudia me ayuda, pero RSPO, Rainforest Alliance, y varios esquemas que están saliendo, UTZ creo que también va a sacar lo mismo, tienen un criterio específico que dicen que que después del 2005 no se pueden modificar ecosistemas naturales. Se enfocan mucho en temas de alto valor de conservación, que yo lo mencioné ayer,
Determinar un alto valor de conservación, creo que esas metodologías, bueno, ustedes saben más que yo, esas metodologías no se las han acabado de inventar, son supremamente costosas. En Colombia se han identificado 99 ecosistemas, pero no todos tienen que ser de alto valor. Pueden ser de alto valor de conservación o de alto valor cultural, que también termina siendo importante. Entonces, enfocamos más el criterio a que no haya una modificación de ecosistemas naturales. Y cuando hablo no haya una modificación de ecosistemas naturales, tiene que ver con o deforestación o lo que hablaba, o el hecho de secar una fuente, un espejo de agua o modificar un cauce natural de agua. Entonces ya creo que ahí empezamos a impactar de alguna forma importante en el tema y digamos aporta a estos temas. Lo que pasa es que sí es muy puntual. En café puede ser muy regional, pero ya digamos que, mira, enseguida les cuento cómo aproximo yo las experiencias que también sé que han pasado. Proteger la biodiversidad, por ejemplo, el estándar de la norma para agricultura sostenible que otorga el sello Rainforest, sí tiene un punto específico de conservación de la biodiversidad, que tiene que ver con por lo menos acercar a los productores a que no cacen, a que no tengan fauna silvestre en cautiverio, a que no hagan un montón de prácticas que otros esquemas no lo advierten así. Entonces sí, digamos, llevan a la protección de la biodiversidad. Un tema de protección de aguas que es bastante fuerte, por ejemplo, el tema que hablaba Leiber ahorita de las trampas de grasa. Realmente los productores no son conscientes del impacto que ellos puedan causar, del impacto que ellos puedan causar a partir de una poscosecha de café, pero pues digamos que al principio era como, sí, la pulpa de café, pero la pulpa de café es altamente contaminante, entonces empezaron a hacer ejercicios para la pulpa de café, gracias. Pulpa de café, el tema de las aguas mieles que son impactantes, gracias, tan queridos. Y no se controla mucho con el agua realmente, es bien harto esto. Entonces, el tema de las aguas mieles y el hecho de hacer todo un ejercicio de descontaminación del agua antes de devolverla al ambiente es un ejercicio muy importante. Hay dos cosas que quiero resaltar en ese tema. Una es que el tema de hacer, no somos conscientes ni siquiera de tener pozos sépticos en las fincas. Lo que se tienen son pozos sumideros y la sabana de Bogotá tiene todas las aguas subterráneas contaminadas porque básicamente no se hacen pozos sépticos, sino que termina percolándose la contaminación. Entonces empezamos por ese reto que todos pensamos que es punto superado y no es punto superado. El otro tema es de la descontaminación de aguas, es que cuando son fincas muy pequeñas y tenés una poscosecha de café, implementar un sistema de tratamiento de agua se vuelve muy costoso. Entonces Nespresso fue uno de los aportantes a este tipo de actividades y pues llegaban, esto me vale 11 millones de dólares al año, es que es demasiado costoso implementar en Colombia la norma. ¿Por qué? Porque son muchos tratamientos de agua para fincas muy pequeñas, a veces los tratamientos no quedan bien montados, a veces no se le hace el mantenimiento correcto, entonces es un reto súper importante el tema de contaminación de aguas y la protección de aguas. Y el componente social que se mira desde muchos puntos, no solamente desde el tema de los niños trabajadores, que es un tema muy álgido y muy delicado en todos los países, y en Colombia no se escapa el tema, aunque tenemos la discusión del relevo generacional en café y en general en el sector agropecuario. Pero está todo el tema de elementos de protección personal que antes no se tenía en cuenta, todas las enfermedades laborales por accidentes en las despulpadoras, etc. Entonces digamos que también el componente social hace que la gente cuando conoce el estándar se mete porque le van a pagar más el café o el banano o lo que sea, pero cuando están ahí dicen ya no me quiero salir o aunque me salga sigo haciendo estas buenas prácticas. Entonces creo que es un tema de educación un poco a la fuerza.
o sea, quiere llegar allá, tiene que irse por este camino y cuando llegue allá, pero ya cuando ellos caminan el camino dicen, ah, esto es más chévere. Entonces hace 10, 12 años en café la gente se ponía, pues los auditores cuentan historias todas del productor poniéndose la máscara protectora al revés, entonces se le empañaban las gafas, bueno, en fin, mil cosas. Pero ya en este momento ellos son conscientes y conocen los elementos de protección personal, conocen cuáles son los riesgos. Hay un tema, son muchos temas, hay un tema muy importante que tiene que ver con evitar las conflagraciones, cómo, qué hace si hay un incendio, si se presenta un incendio. Esas son cosas que en otras situaciones no se hubieran, ellos no se hubieran concientizado de que tendrían que tener un plan contra incendios, porque el hecho de que se incendie una finca, pues, ¿a dónde puede llegar un incendio forestal? ¿Cómo se mira, cómo se puede acercar estos temas a regiones y cómo se hace mirando de abajo hacia arriba, diría yo? Particularmente yo tuve la experiencia en Santander. Yo inicialmente era auditora orgánica hace muchos años y yo iba a auditar fincas en Santander y la certificación orgánica realmente no pide sino que no haya aplicación de químicos y pues si hay alguien orgánico aquí, perdonará, pero realmente no pide nada más. No hay una cosa más estructurada. Y nosotros más por una responsabilidad humana, social, uno exigía más cosas, pero realmente el estándar no lo exigía y empezamos a llegar a fincas, uy, qué finca tan bonita, tan organizada, el señor muy emocionado, la finca limpia, haciendo un montón de prácticas y resulta que todos esos productores estaban entrando al esquema Rainforest y empezaron a hacer todas las prácticas. Yo me atrevería a decir, pero porque estuve allá en la época en donde empezó a implementarse, que yo sí sentí un cambio regional, es decir, sí se sintió, como eran muchas fincas, entonces, aunque la finca de al lado no estaba en el programa, esas cosas que están haciendo ellos me gustan y yo también las voy a hacer. Entonces, el tema de las basuras en fincas, que es terrible, pues allá no es un problema y creo que eso es un cambio regional. ¿Dónde se podría aplicar en café? Yo creería que hay zonas que hay bajo sombrío, como muestra un poco esta foto, que no se alcanza a ver como muy bien, pero no todo el país es bajo sombrío. Entonces, digamos que eso podría ser un reto en café, no todo el cultivo se maneja bajo sombrío. En café también se han hecho temas de corredores biológicos en Cauca y Nariño con proyectos GEF con la Federación de Cafeteros y se ha trabajado ¿cómo se llama? En la partición de los bosques, en la fragmentación, han trabajado también en la fragmentación y en tratar de restablecer corredores biológicos. Pero digamos que también podría ser un punto importante y se han hecho algunas ejercicios a nivel regional. El tema de la pérdida hídrica en Colombia es muy grave. En Banano tenemos un problema gravísimo de pérdida hídrica. Ya tenemos 8 fincas muy grandes que se retiraron básicamente porque literalmente en Santa Marta no tienen agua. Entonces ellos pues tuvieron que entrar a no sé hacer qué, seguramente, pues ahí cuando se salen de la certificación ya uno no sabe si están modificando ecosistemas naturales, pues para poder obtener el agua, entonces desviando cauces o no sé haciendo qué, pero el tema para el sector bananero en el tema hídrico es muy, muy delicado, es más delicado que el mal de Panamá. Entonces es un punto que se debería trabajar desde paisaje para recuperar el tema hídrico en esas regiones. Santa Marta tiene 80 pozos profundos porque no tiene cómo abastecer a la ciudad de agua y yo no sé hasta dónde van a aguantar esos pozos profundos para abastecer una ciudad. Entonces, ese tema creo que es un tema muy importante que no sé cómo impacte los temas de emisiones pero que realmente terminan afectando otros temas de emisiones o de compensaciones por eso. Hay un tema en flores que me parece muy importante y que siempre recalco y es que Flor Verde, cuando salió el estándar Flor Verde, salió como un estándar, digamos, con unos componentes de paisaje.
¿Por qué? Porque entrar a un cultivo de flores ya en invernadero pues era mugre, pantano y no era agradable, a pesar de que las flores, el cultivo de flores es un cultivo muy bonito, entonces empezó con unos componentes de paisaje. En esos componentes de paisaje terminaron haciendo un tema de biodiversidad que yo creo que ellos no alaraquean tanto, que yo creería que es muy importante, y es que yo no sé si ustedes saben, bueno, ustedes deben saber, la tingua era una especie en vía de extinción en la sabana, y en ese momento usted a cualquier cultivo de flores que va, hay tingua. ¿Por qué? Porque hay un reservorio de agua. Porque ese reservorio de agua le empezaron a hacer un tema de paisaje para que se viera bonito el charco de agua, que era agua recogida de los invernaderos para recircular en el cultivo. Entonces le hicieron todo el tema de embellecimiento paisajístico con especies naturales y terminó convirtiéndose, yo no sé, pero me atrevería a decir que incluso un ecosistema de alto valor siendo productivo. Es decir, ellos no dejan de usar el agua que está en el reservorio porque es que es el reservorio de la finca y necesitan totalmente esa agua, pero terminaron haciendo una simbiosis entre la conservación de especies acuáticas y migradoras. También se han encontrado aves migradoras en estos ecosistemas, pero es un tema productivo, o sea, ellos no van a dejar de utilizar el agua que está ahí, simplemente la recirculan. Incluso hay dos fincas o dos empresas de flores que han hecho un sistema no solo de paisajismo, sino que el reservorio de agua lo han ido como integrando a un tema de humedales que hay en la región, y entonces convierten eso en una cosa más grande que solamente una captación de agua. Podría hablar mil cosas de temas de conservación o de por sectores, qué más se podría hacer, o podríamos hacer un ejercicio en el futuro, porque realmente los estándares tienen muchas cosas que apuntan directamente a la disminución de emisiones, porque evitar la deforestación ya es una disminución, ay, perdón la ignorancia, estoy aprendiendo, al tema de disminución de deforestación, al tema, por ejemplo, al tema de manejo adecuado del agua, por ejemplo, al tema de evitar las emisiones a partir de todos los procesos productivos que hay dentro de la finca, haciéndolos eficientes. Entonces, el tema de los gastos de energía dentro de las fincas también se revisa. Entonces, hay un montón de actividades puntuales, recolección de basuras, manejo de residuos sólidos, manejo de residuos líquidos. Hay un montón de cosas que uno podría entrar a mirar puntualmente, qué es lo que cada finca hace y tiene que implementar y cómo eso, digamos, le aporta. Ahora, yo estoy de acuerdo con Roberto, el reto de volverlo más general es muy complicado por el tema cultural de la gente. Por ejemplo, en sectores como café, que es tema cultural, social, hay gente que no le gusta, que no quiere entrar, que no hace las prácticas, y puede ser que esté al lado del vecino, esté rodeado de vecinos certificados y él no lo hace. Entonces, ese creo que es un reto importante. En tema de, por ejemplo, productores más profesionales como en las flores, en el tema de flores es un tema comercial. Si a mí me van a pagar, si yo tengo un canal comercial por tener esa certificación, pues lo hago y ya. Ellos pueden tener 8 certificaciones de las más locas del mundo, y si es el tema para mantener un cliente, ellos lo hacen. Pero no hay otras, digamos, podría mirarse a otras motivaciones comerciales. En el tema de palma es un tema muy delicado y que nosotros realmente no ha entrado uno porque hay muchos productos que se usan prohibidos, que son altísimamente tóxicos por el tema de una enfermedad que hay en Colombia que se llama la pudrición de cogollo, el PC, y entonces ellos no pueden acceder a la certificación Rainforest porque utilizan muchos productos prohibidos. Pero también hay un tema de modificación de ecosistemas impresionante, o sea, el tema de ellos es, vamos a sembrar palma, bulldozer, enderezan todo y siembran. Y después, ay, sí, esa palma no crece, claro, es que por debajo el agua le sigue corriendo, no es que usted enderece y quedó bien. Entonces hay modificaciones, palma es un tema, digamos, un reto muy importante porque hay que trabajar muy fuertemente con el sector para hacer unas prácticas más amigables, pero ellos ya lo están mirando, o sea, ya incluso
RSPO ha ido más allá en el tema de decir, listo, usted modificó ecosistemas naturales, pues entonces no le voy a cerrar la puerta. Pues entonces tiene que hacer todas estas cosas para resarcir lo que hizo. Y eso me parece que también es importante, que uno también tiene que avanzar en no simplemente castigar al productor porque lo hizo muchas veces sin saber o sin saber cuáles eran las consecuencias, y más bien sí cómo puede devolver algo o mitigar en algo ese daño. Entonces ahí hay muchos, digamos, muchas cosas que se pueden mirar puntualmente, pero que creo que le apuntan y que hasta ahora, digamos, yo lo enfoco al tema de, oiga, si realmente todo esto sí le apunta a disminuir, a disminuir emisiones, a evitar emisiones, sí lo están haciendo. Y digamos que esos 9.000 productores son 9.000 más que lo están haciendo, y me parece que es un trabajo, que es un logro importante. Ahora, ¿cómo es el tema comercial? Aquí el tema comercial es que, ¿y cómo podría encajarse con el paisaje? El tema de la certificación, estas certificaciones son certificaciones de producto, es decir, si usted se certifica, su producto lleva un sello que le dice al consumidor final que ahí va un producto que tiene buenas prácticas. Pero el tema de paisaje me parece interesante pensar en que podría haber un pago diferente, de una forma distinta, que no es por el grano de café que produzcan, y que eso los pueda motivar de una forma diferente en el tema de meterse, de estar en el club de los que quieren hacer algo bueno. Entonces podría también pensarse en que no, o sea, yo lo veo en este momento no como una competencia en certificación, sino como en un complemento, teniendo en cuenta qué es lo que se vaya a hacer con el estándar. No los aburro más, chao. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Bueno, queda abierta la sesión para si tienen preguntas, comentarios sobre lo que hicimos antes del almuerzo, o la presentación de Sandra ahora. Okay, Naomi. First, thank you very much. That was a really interesting presentation. Lots of very useful information for us and your experience. Información muy útil y una gran experiencia que va a ser muy útil para nosotros en términos de lecciones aprendidas. Pero te quiero preguntar, mencionaste varias áreas donde sería útil trabajar a nivel de escala de paisaje, en términos de corredores, gestión de aguas. ¿Existe alguna fuentes de datos particulares que tú veas de tu experiencia a nivel de fincas, etcétera, que serían útiles y para poderlos evaluar a nivel de paisaje? No a nivel de finca, sino a nivel de paisaje. ¿O es una pregunta un poco...? Tal vez habría que mirar, porque no sabría cómo, dependiendo de los criterios que hayan, es posible que se puedan evaluar cosas de paisaje, como el hecho de la ubicación o de las fuentes de agua que se tengan, o las reservas de bosque que se tengan, la altura. O sea, uno podría también tomar criterios de certificación, por ejemplo, por altura, porque el café cada vez asciende más en la cota, digamos, de montaña, y entonces uno podría pensar en ese tipo de cosas. Entonces, el hecho de que ya se verifica que no se puede deforestar o no se puede cortar bosque, y si está en algunos sitios que tengan algunas características, eso sí se puede evaluar o se puede calificar a la hora de una auditoría, simplemente por temas visuales ¿sí? O sea, porque siempre se revisan, por ejemplo, los mapas de las fincas, siempre se revisan las fuentes de agua, siempre se revisa que no haya afectación. Y eso que no lee el tema de ganadería, el tema de ganadería también es supremamente importante, porque la ganadería, aunque sean fincas cafeteras, afectan mucho las fuentes de agua, porque, digamos, las intervienen directamente para tomar agua y eso. Pero podría uno pensar en dónde puede revisar, y puede ser incluso visual, que es lo que yo creería que es más fácil, aunado con los demás criterios de temas sociales
y ambientales, porque creo que una cosa es mirar las cosas de arriba y otra cosa es mirar lo que el productor hace específicamente. Hay un tema de contaminación de aguas que afecta directamente mucho, no solo las fuentes de agua, sino todo lo que hay alrededor, porque son, digamos, el beneficio del café tiene unas sustancias químicas que queman y contaminan muchísimo. Entonces eso también afecta a la vegetación. Yo creo que en el caso de Colombia tenemos un problema grande de fuentes de datos e información para evaluar a nivel paisaje. En teoría, esta mañana alguien del ministerio hablaba de la revisión de una consultoría que tenían para revisar los sistemas de información ambiental que hay en el país. Yo no le quise decir nada, creo que fue Sebastián, pero mi recomendación básicamente era que no botaran la plata, que no necesitaban hacer una consultoría para saber que los sistemas de información que tenemos no sirven para nada. No sirven para nada para tomar decisiones, digamos, porque la información es muy gruesa, es demasiado gruesa, están en unas escalas que tal vez no sirven para tomar decisiones en la escala de Cuenca, es muy poca la información que existe. Hay oportunidades, tampoco es que no haya nada. Por ejemplo, hay ciertas cuencas que tienen planes de ordenamiento y manejo y cuentan con alguna información, pero no tienen un sistema de monitoreo claro que en el largo plazo permita seguir tomando datos que permitan saber cómo evolucionan los distintos indicadores sociales, ambientales, económicos. La otra ventana de oportunidad, creo yo, está en proyectos específicos. Yo creo que habría que pensar más bien, hay proyectos específicos que trabajan a la escala de paisaje, que trabajan en escalas de algunas cuencas o algunas subregiones o de municipios que están generando esa información y están aprovechando distintos tipos de fuentes. Uno, digamos, la información que se puede hacer muy específica en terreno, con muestreos, ensayos de agua, muy diversos tipos de indicadores, pero también han creado estrategias de monitoreo, por ejemplo, con la comunidad, que serían muy útiles y que creo que es parte de lo que debería ser la estrategia de monitoreo cuando uno está hablando de la escala de paisaje. Aprovechar las herramientas de monitoreo comunitario, porque desafortunadamente sí tenemos una deficiencia muy grande en la información que nos permitiera evaluar los impactos a nivel regional o, digamos, de paisaje. No sé si alguien tiene una reacción, un comentario sobre eso. Pues es más por lo que acabas de decir de monitoreo comunitario que me sorprende que digas eso, porque ahorita yo estaba trabajando en el piloto de monitoreo, reporte y verificación para las alertas tempranas y hice una revisión de información a ver qué habíamos hecho en Colombia y lo que se había hecho a nivel internacional para crear una metodología para Colombia. Entonces, pues no encontré información, no hubo así, solamente lo del OCE de anteojos que hizo WF y pues ahí hay como un vacío del flujo de información tal vez, pero pues el monitoreo, reporte y verificación lo estamos haciendo en el Piedemonte Amazónico con la comunidad de Belén de los Andaquíes. Y digamos que partió desde la experiencia del IDEAN de alertas tempranas, porque es una zona montañosa, como lo decía Ederson, el 90% del tiempo está un bloque de nubes allí y hay que hacer monitoreo con comunidades para identificar esas alertas tempranas. Pero la comunidad lo que hizo fue, no queremos solamente eso, queremos hacer un monitoreo, reporte y verificación, metodologías que nos permitan tomar decisiones en cuanto a planes de manejo, porque es una comunidad que ha hecho ya 9 áreas de conservación municipal, de área municipal, 55.000 hectáreas de conservación y están muy interesados en tener ese tipo de instrumentos. Entonces se hicieron las líneas de acción, se está creando los indicadores, se están haciendo todas las cosas, pero créeme que básicamente ha sido de ceros, porque no contamos con la información. Pero además hay otra cosa y es que la RAS siempre ha querido hacer un monitoreo, por ejemplo, de vida silvestre en las fincas certificadas y no lo hemos logrado, o sea, ni por auditoría, ni por… no logramos que la gente genere la información que se pueda digitar o algo. Yo sí quiero mencionar un poco por qué puede estar sucediendo eso. Ejemplos de monitoreo comunitario en el país sí hay, sí se han hecho.
tal vez no están sistematizados, que ese es el gran problema que tenemos en este país, pero sí ha habido ejercicios de monitoreo comunitario. De hecho, en la zona del Corredor de Robles nosotros hemos trabajado cosas de monitoreo con la comunidad, pero es que yo creo que el problema está en que ese monitoreo, si no tiene algún valor para la gente, por lo que tú dices, para que ellos puedan tomar decisiones sobre su predio, sobre sus cultivos, sobre cómo manejan el agua, sobre cómo manejan los bosques, si ellos no le ven utilidad a eso, no lo hacen. Por eso posiblemente no funciona lo de vida silvestre, porque todavía la gente dice, pero pues yo para qué tengo que hacer un inventario cada año de qué pajarracos son los que yo estoy viendo en mi finca, o qué animal pues es el que pasa por mi cultivo. Es posiblemente eso, digamos, lo que hace que fracasen esas iniciativas. Cuando la gente empieza a entender, por ejemplo, que en un monitoreo de fauna, una de las cosas que les permite a ellos es, por ejemplo, cómo controlar algunas especies que cuando se mejora el medio ambiente y toda la cosa empiezan a proliferar, pero se vuelven una amenaza para su cultivo, como por ejemplo, ¿cómo es que se llama este que se come la yuca? El ñeque. El ñeque es un mamífero pequeñito, es un roedor que se come la yuca. Entonces, claro, cuando la gente sí empieza a ver, bueno, que digamos que el monitoreo es un poco casi a la fuerza, se empiezan a dar cuenta que abunda la especie, pero que porque ya se les empieza a volver una amenaza. Entonces ellos empiezan a encontrar cosas tienen que establecer prácticas de manejo, porque se han comprometido, por ejemplo, si están certificados a que no cazan el animal, pero de alguna forma lo tienen que controlar. Entonces, en la medida en que haya una relación directa entre las variables y los indicadores que ellos monitorean y la toma de decisiones de su sistema productivo, de la forma en que ellos apropian el territorio, yo creo que en esa medida el monitoreo se sigue haciendo, la gente le encuentra todo el interés de hacerlo y provee además una información que es clave para la toma de decisiones en escalas más grandes. ¿Alguien más? Allí y aquí. Una aquí, dale, y yo mientras tanto llevo el otro allí. Sí. A ver, tomando el asunto desde el punto de vista del compromiso como un todo, como país, con el asunto ambiental. El Ministerio de Agricultura, por ejemplo, tiene una estrategia a partir de los encadenamientos productivos. Están identificados y avala actualmente 35 cadenas productivas. Ese es un buen ambiente para ubicarnos en asuntos concretos que existen y poder desarrollar todo un instrumento, una mecánica, una metodología a partir de los encadenamientos productivos. Otro detalle, los proyectos productivos actualmente no solamente trabajan el componente productivo y tecnológico, hay otros componentes que le agregan. Por ejemplo, viene el componente, obviamente el productivo, el tecnológico, el componente comercial, el componente ambiental e inclusive el componente de seguridad alimentaria. Entonces, ya vamos entendiendo que el asunto no es solamente producir, ¿cierto? Y vender, porque el negocio es vender, pues lo que mi actividad yo la desarrollo, sino que tiene otros componentes, ¿cierto? Y que esa es una oportunidad para pensar en país, pensar lo que están haciendo algunos ministerios como dentro de la estructura del Estado, que diseñan políticas, pero también apoyan instrumentos de desarrollo. Entonces, conclusión, hay un espacio ahí de lo que son los encadenamientos productivos y actualmente cómo se desarrollan los proyectos, con varios componentes, que inclusive está el componente ambiental. Además, yo quiero resaltar una cosa que me pareció muy valiosa y es lo que está haciendo el Ministerio de Agricultura, que es un ejercicio que pues no sabía que existía, pero que me parece muy valioso que se haga, porque al final, digamos, el principio son las buenas prácticas agrícolas y no importa cuál sea el objetivo o el final de esa implementación, el objetivo es que se generalice. La certificación es una herramienta, pero pueden haber 1000 más. Eso que usted acaba de mencionar es clave, porque el enfoque, digamos, como lo mencionaba yo tal vez cuando hablé esta mañana, el enfoque tanto nacional como internacional se está orientando a buscar cadenas productivas o cadenas de valor
que incorporen dentro de toda la cadena todos esos criterios ambientales, sociales, digamos, de desarrollo sostenible. Hay cadenas que tienen un énfasis muy claro, por ejemplo, en que quieren ser libres de deforestación. Entonces estamos hablando de la cadena de la soya, la cadena de la palma, estamos hablando de la cadena, no sé, del azúcar. Hay unas que son movimientos internacionales que son las que están fomentando eso. El hecho de que el Ministerio de Agricultura esté fortaleciendo las cadenas en su funcionamiento y, digamos, en todos los eslabones de la cadena, en cómo se van encadenando, y valga la redundancia, es un mecanismo que elimina barreras para que efectivamente esa cadena productiva o esa cadena de valor pueda cumplir un objetivo establecido por la demanda. O sea, en la medida en que, por ejemplo, empresas como Unilever o como, ¿qué más es la otra? Nestlé mismo, digan que no van a volver a comprar aceite de palma que genere deforestación y que no tenga algún tipo de certificación como RSPO, va a ser más fácil de aprovechar en un país como Colombia si esa cadena es fuerte, y ese es el trabajo que está haciendo precisamente el Ministerio de Agricultura. Eso sí es digamos, una oportunidad grande. Camilo. Bueno, complementando tal vez lo del proceso que ha habido la Fundación Natura con diferentes esquemas de certificación, y trayendo aquí al tema también los encadenamientos productivos, de pronto lo que ha hecho falta es qué otro valor le damos a esas prácticas de conservación que se hacen a partir de un esquema de certificación, el que sea, no importa el que sea. Porque, como bien lo mencionaba Roberto, entonces empieza a proliferar una cantidad de individuos de fauna silvestre, pero a los que no logramos darles un valor o generarles un valor agregado a los productores para que sigan conservando. Entonces, yo pienso que en general nosotros en Colombia no hemos sido hábiles para, en torno a la conservación de la biodiversidad, generar rutas turísticas o agroturísticas, ¿sí? O desarrollar este tema de las experiencias que nos traen de España, donde es todo el asunto de, por ejemplo, la producción de café, pero no solo el café, sino hasta las bebidas y colaciones o la cocina, pues, que se desarrolla también en la región, que eso se podría hacer con la leche, y resaltando sobre todo el esfuerzo que hacen los productores para hacer prácticas de sostenibilidad. Porque en la época en la que yo estuve trabajando con productores que ya estaban certificados, la pregunta de ellos siempre era, bueno, ya estamos certificados, ¿y ahora qué más hacemos? ¿Sí? Y también dejarlos como que obtuvo la certificación y ahí para allá no le demos ningún otro valor agregado, es muy difícil, porque ellos sienten que pues ya que hasta ahí llegó, y por eso he conocido también casos como los que mencionó Sandra, de productores que abandonan las certificaciones pero siguen practicando el estándar. Sí, es que cuando la gente empieza a encontrar beneficios en lo que está haciendo, en esas prácticas, no, digamos, hay muchos casos en los que no, puede que la necesiten, tampoco es que no la necesiten, pero es que hay unos sectores donde tal vez la certificación tiene más valor. En café, por ejemplo, sabemos claramente que certificaciones como la de Rainforest Alliance puede significar mayor precio en unas épocas, pero hay otros cultivos donde precio no tiene ninguna variación con certificación o sin certificación. Hay productos en los que eso pasa, pero tienen otros. Por ejemplo, en banano es acceso a mercados, en flores es acceso a mercados. No les representa un peso más, pero si no la tienen, no van. Pero también hay que explorar un tema que creo que es importante y que creo que el tema de paisaje también podría aportar, y es el tema de imagen. Bueno, en banano originalmente fue un tema de imagen. O sea, el hecho de estar certificado Rainforest significaba que no estaba haciendo malas prácticas sociales, sobre todo, y adicionalmente ambientales. Pero, por ejemplo, en el sector de ganadería en este momento no hay ningún valor y no podemos exportar. Entonces, ¿cuál sería la estrategia? Un valor interno, ¿de qué? Que yo soy responsable ambientalmente. Y es un enfoque al que le están apuntando para hacer un tema comercial posterior. Pero sí lo están haciendo, o sea, es decir, ¿cómo cuento yo que estoy haciendo un montón de prácticas, además de las buenas prácticas ganaderas que por principio en tema de manipulación de leche es muy delicado y ellos la hacen? ¿Cómo hago para decir que además no dejo que deforesten más, que no hagan otro tipo de cosas que son indeseables? Entonces es una estrategia también interesante, pero también es muy preocupante porque una de las cosas es que las certificaciones están ligadas a una comercialización de productos y han pasado muchos fenómenos.
Un fenómeno, en ese momento el dólar, la libra de café está a 1.20, alcanzó el piso de 1.20, eso significa que el productor cafetero está, la certificación lo defiende un poco, pero no lo alcanza a defender todo lo que tiene que defender, o pasa cosas como pasaron en el 2011, que tiene que ver con todo el tema el problema del invierno, y se nos rodaron, el cacao se salió porque literalmente todo el cacao se cayó en una creciente, o sea, no quedaron, se derrumbaron los cultivos, etcétera, por el invierno. El precio estuvo muy bueno, pero no había producto. Entonces, ¿cómo logra uno tener un buffer? Pues una cosa un buffer que les mantenga a ellos una estabilidad, que no sé si podría ser una estrategia tener bonos, que adicional a lo que puedan hacer con el cultivo, también les mantenga la parte económica para que ellos incentiven a seguir haciendo prácticas correctas en temas ambientales. Yeah, very interesting discussion. Just a comment on both the idea that you can Tanto la get idea certified de que se puede certificar y luego decir, bueno, ¿para dónde vamos? Y el tema del precio, un par de razones en donde estamos pensando en el SPS o en paisaje, la idea de poder evaluar, no solo si se tiene o no la certificación, sino tener mejoramiento continuo y poder evaluar ese mejoramiento continuo nos da una oportunidad para continuar avanzando, no decir, bueno, lleguemos aquí, ¿para dónde más? Y segundo, en términos de premiums, de precio, obviamente una de las metas es tratar de crear acceso a mercado adicional o mejores precios, pero en algunos casos no aplica. Y ahí es donde los otros, por eso es importante una financiación diversificada, pensar en otras fuentes, por ejemplo, como bonos verdes o financiamiento preferencial o subsidiado. Hay un incentivo, que haya un incentivo continuado, cuando no necesariamente sea un premium de precio automático, puede ser préstamos más baratos o expandir actividades con subsidios, acceso a nuevas tecnologías, mirarlo desde una perspectiva o ángulo más diversificado para poder traspasar esos obstáculos. Sí, yo creo que tener un paisaje sostenible o digamos tener un esquema de certificación para un paisaje sostenible sí puede atraer diferentes tipos de financiación, incluso para el mismo, o sea, empresas relacionadas con una de las actividades que se den en ese paisaje puede preferir invertir en un paisaje sostenible que en uno que no lo sea, que también tiene una forma de poder garantizar que lo que se está haciendo, digamos, está hecho de manera correcta. Puede también atraer incluso recursos para conservación, por ejemplo, de biodiversidad. Es un paisaje sostenible que tiene un mosaico que también es productivo y de conservación, pero si se están haciendo prácticas que apunten a mantener esos ecosistemas, el buen estado de esos ecosistemas y de los servicios ambientales, también puede atraer recursos para conservación que fortalezcan esa sostenibilidad. Crear temas como los bonos verdes que mencionas, efectivamente, digamos, yo sí creo que hay un potencial en atraer recursos para mantener y fortalecer ese proceso de mejoramiento de las condiciones de sostenibilidad de ese paisaje. Leiber. Un elemento que pues no lo he visto que se haya tocado tan a profundidad. Insisto en el comentario que hacía antes cuando pasaba al frente, el tema de legislación. Hay dos casos que refiere la conversación y la comunicación con productores. El trámite de permisos, Sandra estaba hablando ahora de los nacimientos. La gente dice, tumbaron 3, 4 árboles alrededor de un nacimiento, la corporación llega y lo sanciona. Lo sanciona porque no pidió permiso. Entonces, la comunicación o el mensaje que recibe el productor es, si yo hubiera sacado el permiso, sí había podido cortar los árboles y seguramente el nacimiento no se secaría. Pero como yo los tumbé sin permiso, entonces el nacimiento sí se seca. ¿Sí? Entonces, la coherencia en legislación, podría uno pensar, pues hay que afinarla un poco más. Los megaproyectos, toda la cantidad de árboles que tumban, el aprovechamiento no se hace con un propósito específico. El otro día estábamos precisamente escuchando unas conferencias que se hablaba el tema de las vías o el tema de las hidroeléctricas y la gran pregunta sigue siendo el tema de madera legal.
voy hacia allá, venía allá para llegar a esto. Madera legal quiere decir que se puede aprovechar árboles si hay permisos. Caso de un aserrador en la zona, ahora que estamos en una comunicación, decía, en Colombia, para poder utilizar el guamo, que se utiliza mucho en minería para hacer barreras, no se puede hacer porque no hay permisos. Y es una especie que en Sombrío de Café se da silvestremente. Entonces creo que sí hay que afinar cosas. En Urabá se hablaba del aprovechamiento sostenible de especies nativas que permitirían un desarrollo forestal que iría en este mismo camino de deforestación evitada, porque hay especies que sí se podrían aprovechar. Entonces también es como la otra visión. Uno es deforestación evitada, pero el otro es trabajar sobre el qué se puede aprovechar y el cómo se puede aprovechar. No voy a entrar sobre el comentario porque es, digamos, muy puntual de un caso, es un caso muy colombiano, yo no sé, seguramente habrá barreras similares en otros países. Lo que sí creo es que cuando mencionaste al principio el tema legal, o sea, sí hay, digamos, una distorsión desde el tema legislación y el tema políticas, pero es una realidad con la que tenemos que vivir, para bien o para mal. Nos toca un poco adaptarnos porque está por fuera, por lo menos del sector productivo, del sector privado, de la sociedad civil, tener injerencia sobre la modificación de las leyes o de las políticas. Nos toca vivir con eso y tratar de buscar la mejor manera de, digamos, de sacarle partido. Eso nos obliga a que tal vez muchas veces los procesos no sean tan rápidos como queremos, a que nos va a tocar acostumbrarnos a cosas, a trámites y a procedimientos a los que no estamos acostumbrados, pero también nos obliga a ejercer presión social sobre las autoridades para que de alguna forma haya una respuesta más eficiente a esas demandas desde la sociedad en términos de modificación o no necesariamente modificación, pero actuación rápida en temas no solamente ambientales, que no son solamente los temas ambientales, las corporaciones, sino muchos otros temas como el que hablaron esta mañana de cómo demostrar la tenencia sobre un predio, en fin, cosas como esas que hay muchas distorsiones en el ámbito nacional. Pero que además nosotros tenemos que luchar todos los días y no necesariamente tienen que ver con el tema ambiental, sino tan básico como no hay un salario rural. Siendo un país de producción agrícola, agropecuaria, no hay un salario para la ruralidad diferenciado. Tan drástico como ni siquiera el Ministerio de Trabajo sabe cómo es el tema de los menores en finca y simplemente los prohíbe. O sea, realmente creo que el tema de legislación permea a todos, a cada cosa. Tenemos un país de leyes holandesas, en Colombia, trópico, no se cumple y a los que nos toca hacerlas cumplir, mirar por cuál lado nos metemos porque es realmente complejo. Y una de las cosas que me preocupa tremendamente es el tema del relevo generacional, no solo en café, todo el sector agropecuario no está generando un relevo, que podrían ser actividades que esto también podría apoyar o que podría apoyar unas tecnologías de producción que sean sostenibles, pero que al mismo tiempo sean tecnológicas y los productores o los hijos de los productores quieran trabajar en eso. Son mil cosas. O sea, desde el tema de la cosecha tecnificada, no hay nada, no tenemos nada, ahí nos toca acomodarnos. Sí, pero mi punto es, a pesar de esas dificultades, no, y lo hemos logrado, o sea, a pesar de que hay dificultades en la legislación, en la normatividad, en las políticas, hay fincas certificadas. A pesar de que hay dificultades con el tema del trabajo de los menores, del salario en zonas rurales, etcétera, hay fincas certificadas. Entonces, igual puede haber igual paisajes certificados. Posiblemente en algunos temas la legislación, la norma y la política van a ser un obstáculo, pero no un obstáculo insalvable, y hay que ser creativos e innovadores para ver cómo logramos alcanzar, digamos, un estándar como el que se propone. Creo que son retos interesantes de trabajar, o sea, siempre que se pone un reto, creo que pone dinamismo al tema, y el tener que pensar, no solamente el certificador, también el productor o el que implementa.
¿Cuánto hemos luchado con esos tratamientos de agua, que si es este, que si el de Maca, el de más allá, si sirven? Ahí están. Y sea lo que sea, sí remueven algo y disminuimos la contaminación, pero pues no es el perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta o observación? No sé si ustedes quieren hacer algún comentario final. Vamos quedando muy pocos, pero la verdad es que quisiéramos agradecerles porque para nosotros este año es un año un poco nuevo como BCS, en el sentido de que estamos tomando una nueva dirección que va más allá del carbono y hemos visto que estos nuevos estándares o estos nuevos marcos en los que estamos trabajando realmente pueden ser de mucha utilidad para la región, y en los países donde hemos ido presentando por lo menos estas primeras ideas de concepto han tenido muy buena acogida. Así que en esa misma línea también quisiera agradecer muchísimo el apoyo que Fundación Natura nos da en estos desarrollos, y esperamos poder seguir visitando Colombia y avanzando en esos nuevos marcos, como les decía, porque creo que hay mucho potencial por lo que hemos visto en estos 2 días. Así que simplemente eso, agradecerles por habernos acompañado en las presentaciones y por su disponibilidad para escuchar y retroalimentar las nuevas propuestas. No, Laura, muchas gracias a ustedes, a ti, a Summer, a Naomi, por haber estado aquí. De verdad fue súper chévere haber podido compartir con ustedes estas ideas, estas experiencias colombianas que esperamos les ayuden a alimentar los esquemas que están en proceso. Gracias por la sesión de ayer también, porque fue pues muy esclarecedor en muchos temas sobre JNR, que es un tema que sí está más adelantado, en el que tal vez el país va ahí como atrasito, pero ahí va. Entonces, muchas gracias por haber compartido con nosotros todo ese conocimiento. Gracias a todos por haber estado aquí durante este día y medio largo que estuvimos compartiendo. Todas las presentaciones van a estar disponibles en la página web de la Fundación Natura. Esperamos que de aquí máximo el viernes estén. Igual los videos de todas las grabaciones de las sesiones para que los que se perdieron algo las puedan ver o las puedan compartir con alguien, y tendremos también los contactos. Si ustedes, bueno, tienen aquí directamente al BCS para que hagan el contacto directo, pero si necesitan algún otro contacto en la Fundación, con el mayor de los gustos les ayudamos a hacerlo. Entonces, pues no siendo más, les agradecemos nuevamente y después les deseamos una feliz tarde y una feliz semana. Muchas gracias. Les hommes et tous les mêmes.